Gracia y paz del Señor Jesucristo. Quisiéramos tocar en esta oportunidad la última parte del Sermón del Monte, capítulo 7, del versículo 13 en adelante hasta el final. En esta sección, el Señor ya no está enseñando, está más bien advirtiendo acerca de ciertos peligros. Y comienza esta sección tendiendo una invitación a sus discípulos, que es una invitación muy peculiar porque comienza con un verbo en imperativo, es decir, es una invitación que es una orden también. Es el rey hablando, el rey ordenando. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Noten ustedes, la puerta estrecha, el camino angosto y la vida. Comienza estrecha, pero se va ampliando, y la vida en toda su esplendidez y su plenitud. La otra opción, la puerta ancha, el camino espacioso y la perdición. Una cosa estrecha y terrible. El Señor está hablando no al mundo, no a la multitud, está hablando a sus discípulos. Este pasaje se usa a veces para evangelizar. Sin embargo, en su sentido original, es una orden del Señor a los suyos, a los que han decidido estar con Él. El Señor les ordena escoger la puerta estrecha. Y si ordena esto, es que ellos todavía tienen la opción de escoger otra cosa, de tomar otro camino. Noten ustedes una cosa interesante. Cuando dice que el camino espacioso lleva a la perdición, la palabra perdición debería traducirse mejor destrucción, porque no es infierno, no se refiere al infierno, se refiere a la destrucción de aquello que el cristiano ha construido en este camino espacioso. Es como la ruina de la casa que fue edificada sobre la arena. No es la condenación en el infierno, porque está hablando a discípulos. Pocos son los que la hallan. Dice, incluso en el griego encontramos que aún después de haber buscado, no la hallan. ¿Por qué no la hallan? ¿Será que no buscaron con intensidad, con fuerza, con ganas? En este discipulado cristiano, ya lo dijimos en el primer estudio, Andrés nos muestra que el discipulado verdadero comienza con el discípulo que le dice al Señor: Rabí, ¿dónde moras? Para conocerle, para tener intimidad. Cuando le anhelamos, le ansiamos, entonces podremos hallarle, encontrar la puerta. Pero no todos la hallan. Si usted está en el camino, alégrese, regocíjese, porque hemos hallado el camino correcto,
Hemos hallado al Maestro. La segunda cosa que trata esta sección es de los falsos profetas, que aquí son comparados con los árboles. El árbol malo, los falsos profetas, los pseudo profetas. Lobo por dentro, ovejas por fuera. No son ajenos al pueblo, están dentro del rebaño. He ahí la dificultad. Ellos tienen voz en medio del pueblo, pero son falsos. Como dice Pablo en Filipenses, buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Por sus frutos los conoceréis, no por sus palabras, por sus hechos. Tercera parte. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. He aquí un punto clave. No solo el que dice algo, sino el que conoce y hace la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es difícil, porque nosotros tenemos nuestra propia voluntad. Aún para servir a Dios tenemos nuestra propia voluntad, nuestras propias ideas. Podemos escoger lo que queremos hacer y lo que no. Hacer la voluntad significa renunciar a nuestra voluntad, y eso no es fácil. Por otro lado, significa conocerle a Él. En las palabras que siguen, el Señor dice, nunca os conocí. Unamos estas dos cosas, conocerle a Él y hacer la voluntad de Dios. Y esta palabra conocí, nunca os conocí, se refiere a un conocimiento experimental. En el hebreo y en el griego se usa mucho la palabra conocer en el sentido de intimidad sexual. Y de alguna manera esa intimidad es la que existe entre Dios y su pueblo. Y es a la que hace referencia el Señor cuando dice, nunca os conocí, hacedores de maldad. Porque si yo los hubiese conocido, si ustedes me hubiesen conocido, conocerían la voluntad de Dios y lo hubieran hecho. ¿De qué se preocuparon ellos? De hacer milagros, de echar fuera demonios, de profetizar en su nombre. Todo lo hicieron en su nombre, está bien, son cristianos, son hijos de Dios. Pero hubo dos problemas con ellos. El Señor no los conoció. Porque cuando Andrés le dijo, Rabí, ¿dónde moras? El Señor le dijo, venid y ved. O sea, ellos entraron a la intimidad con Cristo. Como Jeremías lo dice, entrar en lo íntimo. El profeta entra en lo íntimo para escuchar a Dios y saber de verdad su palabra, escucharla de primera mano, de primera fuente. Estos hacían milagros, hacían portentos, pero no fueron conocidos por el Señor. Eran hacedores de maldad, es decir, gente sin ley, según el griego, gente sin ley, gente que no respetó la palabra ni la ley. La explicación que se da es, no conocieron ni la palabra escrita ni la palabra viva. No conocieron ni el logos ni el rema. Eran hombres que solo se interesaban en ciertas cosas, en las cosas espectaculares, en hacerse un nombre, pero no estuvieron en la intimidad con el Señor, no oyeron su voz, no escucharon su palabra,
no hicieron su voluntad. Son peligros, son advertencias para nosotros. Por último, se cierra esta sección con los dos cimientos: la arena y la roca. El hombre prudente, el hombre insensato. El hombre prudente, el que edificó sobre la roca, un hombre que fue capaz de evaluar las posibles consecuencias de su acción. Un hombre inteligente. En cambio, el hombre insensato fue un hombre que se embotó, que se hizo necio. Y así fue grande la ruina. Cayó su edificación. Y esta es una advertencia para nosotros. Algunos de nosotros hemos también experimentado formas de ruina. Hemos construido mal, hemos tenido que empezar de nuevo. Hemos sido insensatos. Tal vez algo así haya vivido usted. Sin embargo, lo que cuenta aquí y lo que debe contar para nosotros hoy es que tenemos el cimiento correcto. Tal vez de la edificación no quede mucho, ya se ha perdido gran parte. Pero podemos construir, edificar de nuevo. Cristo es la roca. Edifiquemos sobre él. Como vemos, esta última sección del Sermón del Monte es una advertencia, es un llamado, el llamado final a tomar decisiones correctas con lo que él ha dicho. Entrar por la puerta estrecha, estar advertido de los peligros de los falsos profetas, de los hombres que buscan milagros y portentos, a no seguir su ejemplo y a construir sobre la roca. Tenemos como discípulos estos dos caminos: el camino angosto, el camino ancho. El camino del reino, el camino de nuestra autosatisfacción en el mundo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El camino del reino es el camino, la puerta estrecha, del camino angosto. Es el camino de seguir a Cristo, de conocerle de verdad, de amarle y de hacer su voluntad. Que el Señor nos sostenga, nos guarde y nos encamine por la senda correcta. Amén.